Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía Facebook y vamos a estar compartiendo el estudio en esta noche de la Palabra de Dios y estamos hablando acerca de este tema tan importante como es la disciplina. La disciplina ejercida por nuestro Padre Dios. Y hemos visto ya en el versículo 7 el primer propósito de la disciplina es corregirnos del mal camino, de la mala senda, de la mala compañía, de la mala acción. Ese es uno de los propósitos, pero también estuvimos viendo en el versículo 10, el segundo propósito de la disciplina. Al final dice, para que participemos de su santidad. Dios quiere que nosotros andemos en ese camino de santidad, que no queremos porque tenemos esta naturaleza pecaminosa adámica que le atrae lo malo, le atrae lo ilícito, le atrae lo ilegal. Y entonces la disciplina tiene ese segundo propósito, que es participar, como hemos visto el domingo pasado, de su santidad. Pero vamos a ver en el versículo 11 que vamos a estar desarrollando hoy, vamos a estar hablando de otro propósito de la disciplina, pero también miren qué interesante lo que vamos a ver hoy. Pero antes vamos a compartir como introducción un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios. Les invito a abrir sus Biblias. En Proverbios hablamos qué importante que es la disciplina de parte de Dios y hemos visto el ejemplo que el escritor nos hablaba, cómo nos disciplinaban nuestros padres. Se acuerda cada uno de nosotros y dice, y los venerábamos, los respetábamos. Y mediante la disciplina humana, al Padre se lo respeta, pero a Dios, mediante la disciplina, se le teme. Es algo un poquito más profundo. Al papá terrenal se le respeta mediante la disciplina, pero al Padre celestial se le teme. Una de las formas también que Dios utiliza para que le temamos es la disciplina, porque si Dios nos permitiera dejar a nuestro antojo lo que quisiéramos hacer cada uno, sin ponernos límites y sin castigarnos para corregirnos y sacarnos de ese mal camino, terminaríamos destruidos por el pecado o por Satanás. Entonces, fíjense este hermoso versículo en Proverbios capítulo 20, versículo 30. Proverbios capítulo 20, versículo 30. Dice la palabra del Señor, los azotes que hieren limpian del mal y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Lo vuelvo a leer. Los azotes que hieren limpian del mal. ¿Qué hace la disciplina de nuestro Padre Dios? El castigo, dice la versión 60, purifica el corazón. Nosotros no amamos la pureza, pero mediante la disciplina y mediante ese castigo va a traer purificación a nuestro corazón. Vamos a entender, vamos a aceptar lo que Dios nos está demandando. Ahora, volviendo ahora a Hebreos capítulo 12, versículo 11, la pregunta que yo me gustaría hacerles a cada uno de los que estamos aquí, si uno le preguntara a un niño disciplinado, que su papá lo acaba de disciplinar, ¿cómo está ese niño? ¿Está contento o está enojado? Cuando vos le pones ese límite, cuando lo disciplinaste porque se condujo mal, se portó mal y tuvo su disciplina. ¿Qué te parece, Sandra? ¿Cómo está ese niño? ¿Está feliz?
¿O está, cómo te parece que él está? Triste, está triste, pero aparte está enojado. Hay un momento que está medio enojado el niño, ¿no? Porque está luchando en su corazón. Ahora, vamos a ver el tema de la tristeza, que es muy importante, porque cuando estamos pasando un tiempo de disciplina, también pasamos un tiempo de tristeza. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11. Y lo dice el escritor a los hebreos con toda claridad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa sino de tristeza. Lo leemos nuevamente. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De, Sandra, sino de tristeza. ¿Qué les parece ese tiempo de disciplina que podemos pasar o atravesar? Es un tiempo de tristeza. De tristeza. La tristeza la podemos definir como un dolor de cuerpo o dolor en la mente. Dolor de cuerpo o dolor de la mente. Si hablamos de la tristeza, ¿qué podemos decir de la tristeza también? Que la tristeza es una emoción. Ahora, ¿por qué nos sentimos tristes? Emocionalmente estamos tristes. Porque indudablemente hemos hecho mal las cosas. Nos hemos equivocado. Nos hemos rebelado a veces contra Dios sabiendo que estaba mal lo que estábamos haciendo. Entonces el tiempo de disciplina es un tiempo de tristeza. Vamos a ver el proceso de la tristeza. El proceso de la tristeza. Ahora, ¿es importante tener esta emoción bajo disciplina de sentir esa tristeza? Por supuesto que sí. Por eso lo dice el escritor a los hebreos. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y qué alegría, qué felicidad que siento porque Dios me acaba de disciplinar. Y acá estoy feliz alabando al Señor. No tenemos que espiritualizar nuestras reacciones y nuestras respuestas, porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y a veces uno muestra una cara a los demás que no es la que nosotros tenemos en la intimidad, cuando nadie nos ve. Y el escritor a los hebreos nos dice, sino de tristeza. La tristeza es algo que nos va a acompañar en medio de la disciplina. Y es importante sentirla y ver que es un proceso, la tristeza, que tiene un propósito. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra que se utiliza, tristeza. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 16. El Señor está con sus discípulos, les acaba de anunciar que los va a abandonar, que se va a ir. Imagínense ustedes, estuvieron compartiendo 3 años y medio con el Señor y de repente el Señor se va. Dice que se va a ir para el cielo con el Padre. Y nos dice Juan 16, versículo 20, dice, en verdad os digo, observen, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.
todo lo que iban a vivir y experimentar de la pérdida con respecto al Señor y todo lo que el Señor iban a ver que le iba a pasar a él. Le iba a provocar a sus discípulos una profunda, terrible tristeza en el alma y en el corazón. Y es tremendo cuando uno está triste porque no tiene deseo de hacer nada. Sus músculos se ablandan, ¿no? Y uno tiene esa angustia en el alma. Y es la tristeza que ellos iban a experimentar. Observe lo que dice en el versículo 22. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Ellos se sentían en el tiempo presente, como nosotros en la disciplina, profundamente entristecidos. Es la misma palabra que se utiliza en Hebreos 12:11. Ahora la tristeza, les quiero compartir esto también. La tristeza es la emoción, escuchen bien, la tristeza es la emoción que activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Lo vuelvo a repetir. La tristeza es la emoción que activa el proceso psicológico que nos permite, observen, que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Es importante la tristeza en nuestra vida. Es un proceso que tenemos que pasarlo, pero que no es algo malo, no es agradable, como dice el escritor, en el presente. Pero esa tristeza va a producir un cambio, va a producir una renovación, va a producir un arrepentimiento. ¿Se entiende? Por eso es importante sentir la tristeza. Si nosotros estamos andando mal, conduciéndonos mal, desobedeciendo, desafiando a Dios, no podemos sentirnos felices. Dios nos va a disciplinar. Y en la disciplina vamos a tener esa tristeza que activa, fíjense lo que dice, en el proceso psicológico que nos permite, pasando por la tristeza, superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Hay un tiempo y un proceso para la tristeza que es normal y que Dios sabe que la tenemos. No debemos negarla, no debemos evadirla. No, me voy a ir a divertir, voy a de fiesta, para no pensar me voy. Entonces no tiene sentido si la tristeza no cumple su propósito, su objetivo. Porque esa tristeza me va a hacer a mí meditar, pensar, porque justamente uno siente la culpa. De ahí viene la tristeza, por la culpa. ¿Se entiende? Uno siente el peso de la culpa, que ha hecho algo mal. Se siente como perro que volteó la olla, decimos, ¿no? Anda amigo, se portó mal, ya sabe, la conciencia, y hay una tristeza. No hay alegría. Y estaba pensando, ¿no? Que es algo bueno, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Esta tristeza que uno atraviesa en la disciplina. Otra de las cosas que provoca la tristeza al experimentarla, y esto es muy importante, observen bien, es la distancia con las situaciones dolorosas. Mediante la tristeza que yo experimenté, que no me gustó, que la pasé mal, me va a mantener después a distancia de las situaciones dolorosas. Eso va a fijarse en mi alma, la disciplina y la tristeza, para que yo me mantenga lejos, distanciado de aquello
que provocó la disciplina. ¿Se entiende? Un ejemplo, cuando yo era pequeño no tenía mucho entendimiento y vi un insecto sobre una flor y la fui a agarrar porque no sabía qué era. Era una avispa. ¿Y qué pasó? Cuando agarro la avispa, me clava el aguijón y la largué, lloré, se me hinchó el dedo. Y esa tristeza, esa emoción de tristeza que pasé y el dolor, ¿qué hizo? Nunca más agarré una avispa, porque sé que si la agarro me aguijonea y me hace pasar un dolor y una tristeza terrible. ¿Se entiende? Lloré, me desahogué, dije, nunca más. Ese es el propósito de la tristeza, que uno ponga distancia con situaciones dolorosas para no volver a repetirlas. Entonces tiene que tener su proceso la tristeza. Es normal y es algo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso el escritor a los Hebreos le dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Uno está triste, pero esta tristeza tiene un propósito. Que vos asimilés la culpa, asumas el error y puedas decidir cambiar para no volver a lo mismo. Le hago un ejemplo en el Antiguo Testamento. El rey Darío, vamos a Daniel capítulo 6. ¿Cómo experimentamos nosotros la tristeza? ¿Se acuerdan que él era el rey? Le hicieron firmar un edicto para... En realidad lo odiaban a Daniel y querían destruirle. Y hacen una trampa para que firme el rey, lo selle, que no podían pedirle a ningún dios que no fuera el dios que ellos tenían. Y Daniel, ¿qué pasó? Daniel siguió orando a su Dios. Y eso lo llevó a la condenación de ser condenado, de ser arrojado a los leones. Ahora, Darío lo amaba a Daniel, lo respetaba y se sentía mal porque estuvo obligado a colocarlo allí. Fíjense, en Daniel capítulo 6, vamos a ver el versículo 16. 6. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Tremendo, ¿no? El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Observen la fe del rey, ¿no? En ese Dios que tenía Daniel. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Ahora, ¿cómo se sentía el rey? Totalmente entristecido, se sentía culpable y engañado por los sátrapas que planificaron esta trampa para que él pudiera morir allí. Ahora fíjense cómo se sintió el rey esa noche mientras Daniel permanecía en el foso con los leones. Versículo 18. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. O sea, no probó ningún bocado en ese tiempo de tristeza. Ningún entretenimiento fue traído ante él. No quería fiesta, no quería nada. Simplemente quería tener ese tiempo de dolor, de angustia por su querido siervo Daniel.
que había sido echado injustamente al foso de los leones. Y otra cosa que produce la tristeza, observen, y se le fue el sueño. Son síntomas de la tristeza que estamos hablando. En primer lugar, no tenés ganas de comer. En segundo lugar, no querés entretenimiento. Y eso es algo importante para fijar el propósito de ese tiempo de tristeza. Y también se le fue el sueño. Son síntomas. Cuando uno está triste, cuando uno está angustiado, no le interesa la comida, no le interesa ver algo que lo divierta, porque está angustiada su alma en lo profundo. Y también se le va el sueño, insomnio, ¿no? No puede pegar un ojo pensando, preocupado, en este caso por la vida de Daniel, si sobreviviría o no a los leones. Y por supuesto que Dios lo guardó. Pero estamos hablando de esa tristeza. Vamos a ver en el libro de Jonás. Acá los quiero ver, ¿eh? El libro de Jonás, cuando fue a Nínive a predicar que Dios iba a destruir la ciudad. Así que anduvo pregonando, predicando. Y vamos a ver la tristeza del rey de Nínive, cuando escuchó que la ciudad iba a ser destruida por Dios. Creyó a las palabras de Jonás, el profeta. Y dice Jonás, capítulo 3. ¿Lo encontraron? Jonás está antes de Miqueas. Ahí, Rachel. Antes de Miqueas. Y después de Abdías. Antes de Miqueas, después de Abdías, Jonás. Abdías, Jonás, Miqueas. ¿Lo tienen allí? Vamos, capítulo 3, versículo 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aquí él está mostrando exteriormente la tristeza y el arrepentimiento que posee y tiene el rey. ¿Se entiende? Entonces, es lindo, es agradable pasar bajo la disciplina. Es gozoso, hay que estar gozoso, hay que decir gloria a Dios. No, hay que estar triste. Hay que estar triste. Vamos a Hebreos nuevamente allí, donde estamos compartiendo. Hebreos. Entonces, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahora, ¿para qué me sirve la tristeza? La tristeza tiene un propósito. Tiene un proceso y que yo debo pasarlo. Y es un proceso que mi alma lo tiene que retener porque yo no quiero volver otra vez a ese estado. ¿Se entiende? Y esa tristeza es la que me genera la culpa de haber equivocado mi camino, de haber actuado mal, de haber cometido un error. Uno se siente culpable y esa es la tristeza que siente. ¿Se entiende? Entonces es algo bueno, es algo bíblico. La tristeza tiene que estar siendo parte en un proceso en la disciplina. ¿Se entiende? Si no está esa tristeza, hay un problema. Pero la tristeza debe estar presente en la disciplina. Y vamos a ver el peligro de la tristeza. Vimos el proceso de la tristeza, vamos a ver el peligro de la tristeza. Porque la tristeza
tiene un papel importante en nuestra vida como emoción que sentimos, que nos va a permitir superar las pérdidas, las desilusiones, los fracasos y producir un cambio. Vamos a ver un ejemplo del peligro de la tristeza. Segunda de Corintios. Vamos a ver una persona que fue, Segunda Corintios capítulo 2, fue disciplinada por su pecado, fue disciplinada por la iglesia, había tenido un problema con el apóstol Pablo, y Pablo les va a escribir acerca de este hecho que había pasado con la iglesia de Corinto. Entonces, 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. Dice, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Este hermano había sido disciplinado en la iglesia por su mala acción. Así que por el contrario, observe lo que dice, vosotros más bien debéis perdonarlo. Hay que perdonar al que falló, al que cayó. En segundo lugar, y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Tenemos que tener cuidado de no exagerar ese tiempo de la tristeza. Tiene que tener un tiempo, un proceso. No tenemos que esquivarla y negarla, pero tampoco permanecer demasiado en ella. Porque lo dice Pablo, que él puede ser abrumado por tanta tristeza. Y miren lo que dice versículo 11. Mariano, si vos lo podés leer, 2 Corintios 2:11 en tu Biblia de la 60. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Léelo nuevamente. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. En medio de algo justo, como es la disciplina en la iglesia, en medio de algo bíblico, correcto, si nosotros nos pasamos en la carga impuesta, en la disciplina, y no lo perdonamos, no lo consolamos, no reafirmamos su amor para con él, la persona puede caer en una profunda depresión y se puede perder para siempre. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo, Satanás está alrededor buscando ganar ventaja en medio de algo bíblico, de algo justo, de algo que corresponde destruir a ese hermano para que no siga más el camino del Señor. Entonces, Pablo nos pide a cada uno de nosotros, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Versículo 7. No tenemos que dejar que la tristeza nos pase para el otro lado. No ignorarla, pero no permanecer porque es peligrosa. Porque la tristeza, si uno no es alentado, animado, el tiempo que debe llevar, nos puede llevar a una depresión. ¿Se entiende? ¿Es importante pasar el tiempo de tristeza? Sí. ¿Por qué es la tristeza? Por la disciplina. Pero ¿cuánto? Tenemos que fijarnos el tiempo, porque hay un peligro en permanecer demasiado en medio de la tristeza. Yo pensaba
en una figura para que podamos entender. Es tan malo evitar atravesar el valle de la tristeza como quedarnos detenidos para vivir en él. Es tan malo evitar atravesar el valle de la tristeza. Tiene que estar, tenemos que pasarlo. Pero es tan malo como quedarnos detenidos en ese valle de la tristeza para vivir en él. Si yo vivo en esa tristeza, caigo en la depresión, indudablemente mi vida va a ser derribada por el diablo. ¿No? Entonces, vimos el proceso de la tristeza, vimos el peligro de la tristeza. Es importante tener ese tiempo, pero no permanecer mucho más tiempo que el que debe de estar, hasta que Dios cumpla su tiempo, su propósito y su voluntad. Pero, por último, vamos a ver el propósito de la tristeza. El propósito de la tristeza. Esa tristeza que sentimos por estar bajo la disciplina divina tiene un bendito propósito. Lo vamos a ver en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Lo tienen allí, 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10. Y vamos a hablar del propósito de la tristeza. El proceso, el peligro, el propósito. Lo dice Pablo en el versículo 8. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por un tiempo. Ellos estaban actuando mal, bajo pecado. Y Pablo le manda una dura carta condenando su actitud, su pecado que ellos tenían. Fue dura la carta. Y esa carta, dice Pablo, ¿qué produjo en ellos? Una tristeza. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufráis pérdida alguna de parte nuestra. ¿Cuál es el propósito de la tristeza producida bajo la disciplina? Lo dice el apóstol Pablo. Fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Esa tristeza que nos cala el alma, que nos pesa en el corazón, por la culpa, por la mala acción, por la mala actitud que uno puede tener ante Dios, y por eso recibe la disciplina, me va a conducir esa tristeza ¿a qué? A arrepentirme. Por eso es buena el propósito. No es lindo experimentarla, pero es bueno el propósito a lo cual me lleva esa tristeza. Me lleva al arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento está hablando de pensar diferente. Un cambio de pensamiento. Ese es el propósito de la tristeza, hermanos. ¿Se entiende? Me siento triste y esa tristeza me lleva por la culpa a arrepentirme y a tener un cambio de mente y decir, Señor, entendí,
Señor, no voy a agarrar más por este camino. Ya comprendí la lección. Cuando yo agarré la avispa, me quedó grabado y era un niño, me acuerdo hasta ahora. Parece que cuando me acuerdo me duele el dedo. Y la tristeza y el dolor. Pero aprendí la lección, no se toca la avispa. No tenía conocimiento de los insectos, pero ahí aprendí uno. Buenísimo. ¿Se entiende? Ahí está. Y entonces, hermanos queridos, fíjense qué hermoso es el propósito de la tristeza. Producir arrepentimiento. Un pensar diferente. Y también este arrepentimiento que debemos experimentar mediante la tristeza que estamos pasando por la disciplina, me lleva a apartarme. El concepto es, esa palabra arrepentimiento es apartarme del pecado. Y por otro lado, acercarme a Dios. Está esa doble acción en el arrepentimiento. ¿Se entiende? El arrepentimiento, ¿a dónde me lleva? ¿Apartarme de qué? Del pecado. Y cuando me aparto del pecado, me voy a acercar a Dios. Tenemos el ejemplo, simplemente lo menciono, del hijo pródigo. El hijo pródigo quiso vivir de acuerdo a lo que él pensaba, de acuerdo a sus normas, no quería vivir con el padre. Estaba cansado de sus reglas. Pidió el dinero de la herencia, le dio los animales el padre, y fue y se la gastó perdidamente, haciendo fiestas, lo dice en la parábola de Lucas 15, no lo vamos a leer. También lo gastó en prostituta, dice el pasaje. El hijo pródigo se gastó la plata de la herencia en fiestas, en sexo descontrolado. Y cuando todo lo hubo malgastado, empezó a tener hambre. Y dijo en su mente, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí esa tristeza, ese vacío que sintió el hijo pródigo, lo llevó al arrepentimiento. Ese cambio de mente, dijo, esto haré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores, ni siquiera te pido que me dé la condición que tenía antes. Y ahí, en ese cambio de mente, abandona la ciudad de pecado apartada y decide volver al Padre. Creo que es el cuadro perfecto de la tristeza que produce el pecado, la culpa, que no te deja vivir, que no te deja dormir, que no tenés paz en el corazón, que por más que tenés todo, nunca estás feliz, nunca estás conforme, siempre te falta algo para la felicidad que vos anhelás. Y vos decís, ¿por qué me siento así? Si tengo salud, tengo esto, tengo hijos, tengo comida, tengo trabajo, ¿qué pasa? Y eso es la actitud del hijo pródigo, que lo llevó a apartarse ya del pecado y regresar al Padre. ¿Se entiende? Esto es así. Vamos a ver un pasaje, hablando Santiago, capítulo 4. Santiago, ahí estaban estos judíos también, estaban en cierta manera con una actitud carnal, mundana, viviendo. En el capítulo 4, él les va a decir, por ejemplo, versículo 4, oh almas adúlteras, a los creyentes de la dispersión le dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ellos estaban viviendo
con una amistad con el mundo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? El Espíritu Santo nos anhela celosamente porque somos de Él, nos compró con sangre, somos sus hijos. Y no quiere que sus hijos anden haciendo cualquier cosa y flirteando con el mundo, ¿no? Jugando con este sistema mundano. Y dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Había orgullo, había mundanalidad, había soberbia en el corazón de estos hermanos. Y dice el versículo 7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Ven? Tenían que someter su vida, colocarse debajo de Dios. No lo estaban haciendo, ellos vivían como querían. Segundo, miren lo que dice, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Observaron la acción? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí hablamos de ese cambio de mente, arrepentimiento. Después dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ven? Esto es arrepentimiento. ¿Qué le dice Dios? Acérquense a Dios, porque ustedes se alejaron. Limpien sus manos, porque están sucias de pecado. Versículo 9. Afligíos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Eso es el verdadero arrepentimiento que te lleva de vuelta a la presencia de Dios y a la comunión con Dios. Por eso es importante experimentar el proceso de la tristeza, pero tener cuidado con el peligro de la tristeza, de no estar demasiado acostumbrándose y quedándose en ese valle, porque caes en la depresión, pero también entender el propósito por el cual Dios me permite pasar esa emoción que es la tristeza en la disciplina, porque esto me lleva al arrepentimiento, me lleva a un cambio de mente, me lleva a alejarme del pecado y acercarme a Dios. Ahora, ¿cómo nos cuesta, no? Humillarnos. Versículo 10 dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. ¿Cómo nos cuesta humillarnos delante de la presencia del Señor? Y Él os exaltará. Hermanos queridos, entonces, en esta noche hemos compartido qué importante es, a pesar de que no es agradable, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Miren cómo termina el versículo. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, de la disciplina, les da después, observen, fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. Ese es el propósito. El arrepentimiento te va a llevar a un cambio de mente, alejarte del pecado, acercarte a Dios, y en tu vida va a producir ese fruto apacible de justicia que justamente viene y es producido por estar en comunión con Dios y volver a Él, sentir esa paz. Y quiero terminar con el versículo de Isaías 32:17. ¿Qué es ese fruto de justicia? Isaías 32:17. ¿Cuál es ese fruto de justicia que experimentamos después de haber pasado por ese periodo de tristeza que nos llevó al arrepentimiento? Isaías 32:17 nos dice:
La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Mirá qué lindo fruto. La obra de la justicia será paz. Es lo que no tenemos cuando estamos mal con Dios. Y el servicio de la justicia, observá, lo que todos queremos, tranquilidad y confianza para siempre. Tranquilidad, queremos tranquilidad. La tranquilidad no está en un lugar, está en el corazón. La paz no está en las circunstancias, está en el corazón. Y ese fruto de justicia lo obtenemos después que hemos pasado por ese valle de la tristeza, hemos atravesado ese proceso, no nos quedamos ahí en el peligro, sino el propósito nos lleva al arrepentimiento, a un cambio de mente, a apartarnos del pecado y acercarnos nuevamente a Dios. Y esto nos lleva a vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad y de confianza para siempre. ¿Qué te parece? Es hermoso vivir así, pero a veces hay que pasar momentos tristes. Y eso tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, eso es lo que dice el escritor a los Hebreos, y hemos visto en esta noche este versículo 11, maravilloso. Después da fruto apacible de justicia. Así que una vez que atravesamos el valle, hubo cambio de mente, cambio de conducta, cambio de corazón. Ahora podemos nosotros disfrutar de esta paz, de esta tranquilidad, de poder decir, hoy estoy bien con mi Dios. Ya entendí el mensaje, ya aprendí la lección. Ahora es un tiempo nuevo para mí, con un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por haber compartido este culto junto con nosotros por medio también de este vivo que hemos hablado de la palabra del Señor.